Dios les bendiga y Dios les guarde. La gracia de Dios sea con cada uno de ustedes. En esta noche maravillosa le damos la bienvenida a nuestro ministerio Senderos, en el cual estaremos compartiendo la palabra de Dios y estaremos profundizando muchísimo en ella. En este día traeremos diferentes temas, los cuales quisiéramos compartir y poder disfrutar con todos ustedes. Entre ellos tenemos la oración, el cual es una de las cosas más importantes para nosotros, para los cristianos, y cómo nos impactó en nuestra vida. Entonces me gustaría irles presentando a mis compañeras, quienes también estarán conversando sobre esto mismo. Dios le bendiga y Dios le guarde de manera especial. Mi nombre es Carolina Pumares. Así como decía nuestro hermano José Jiménez, estamos aquí para tratar diversos temas acerca de la palabra de Dios. Es más que un placer para mí estar junto con ustedes y presentarle lo que es Senderos, donde estaremos tratando principalmente el día de hoy el tema de la oración. Pero antes que nada, antes de iniciar en la parte de la cita bíblica, queremos dejar que se presente nuestra hermana que está por acá también. Dios le bendiga, mis amados. Soy Sauni García. Pues bien, estaremos hablando sobre la oración y cómo también nuestra experiencia o cómo Dios a través del tiempo nos ha enseñado a orar. Y el día de hoy quiero estar compartiendo con ustedes una cita bíblica, el cual se encuentra en el libro de Lucas, en su capítulo 11, verso 9, que dice así: la palabra de Dios se lee en el nombre de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Dios le bendiga y Dios le guarde. Le voy a dejar a nuestro hermano José con nosotros. Ok, yo tengo una pregunta con referencia a eso mismo, ya que estamos conversando y estamos entrando ya en materia. ¿Qué piensa? ¿Cómo ha influido la oración en la vida de ustedes? Porque, por ejemplo, en mi caso, la oración me ha servido mucho para desahogar lo que siento, lo que pienso. Yo muchas veces en mi oración, siendo sincero, a veces siento que Dios no me escucha. Y sé que muchos se sienten así, pero también la oración me ha dado esperanza. Me ha dado un motivo para seguir creyendo, para seguir buscando a Dios. Y por medio de la oración es que yo siento que yo puedo como conectar realmente con Dios, y así Dios puede hacer ese trabajo que yo necesito dentro de mí. Entonces, partiendo de ese punto, ¿qué piensan ustedes sobre ese asunto? Por ejemplo, tú, Carolina, ¿qué piensas sobre eso? Para mí la oración es una base primordial, principal en la vida del creyente, en la vida del cristiano. Y no solamente en la vida del cristiano, en la vida de cualquier persona, porque la oración es la comunicación, es una comunicación directa con Dios. Así como ustedes y yo estamos hablando el día de hoy a través de esta pantalla, asimismo Dios se complace de hablar con su creación. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes una relación con una persona y tú no basas esa relación en la comunicación, lamentablemente esa relación se destruye porque falta algo primordial, que es la comunicación. Y la oración, simple y sencillamente, es la comunicación directa la cual nosotros tenemos con Dios. Dios estableció un medio para hablar con nosotros, y esta es la oración. Ok, a mí me gustaría entonces, muchísimas gracias, Carolina, por tu intervención, muy oportuna. Por ejemplo, Saoni, ¿qué piensas tú también sobre la oración? O sea, ¿cómo la oración ha influido en ti, en tu vida personal, en tu vida espiritual? ¿Cuáles han sido las cosas que tú has dicho que la oración ha ayudado a complementar en tu vida espiritual? Bueno, cuando no es necesario realmente que uno hable mucho con Dios, porque también la palabra dice que la vana repetición dice que no hagamos vana repetición
porque como aquellos que no creen o que dudan que Dios no está escuchando. Yo en mi experiencia personal, en el pasado, la hermana Saori estaba diciendo algo sobre la oración y sobre cómo la experiencia personal la ha, de alguna manera, o sea, le ha impactado de alguna manera. Y ¿sabes? Nos gustaría de verdad saber, que nos pudieras comentar cuál es ese impacto, o sea, o mejor dicho, cuál es la experiencia, o sea, qué parte la oración ha influido tanto en ti como para decir, esto generó un cambio en mi vida. ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Dónde fue el cambio? ¿Justo en qué momento tú sentiste la respuesta de Dios? Bueno, no es necesario realmente uno, con el simple hecho de cuando uno siente la necesidad, Dios sabe que en tu corazón está la necesidad, no es necesario una oración tan larga. Sí es necesario el tiempo de oración, pero no es necesario, como dice también la palabra, repetírselo constantemente a Dios, porque Él sabe que tú necesitas en ese momento aquello que tú le estás pidiendo. Ok, mira qué interesante. O sea, podemos decir entonces que la experiencia personal con la oración definitivamente ayudan al cristiano, nos mantienen en comunión, obviamente, y así como uno le pide a Dios, y también sabemos que el Señor nos escucha, ¿entiendes? Porque muchas veces, aún así, uno pide, ora. Hay gente que dice, bueno, mi vida entera es de oración, pero a lo mejor de las 100 cosas que pides, no todas se te cumplen. Entonces ahí es donde muchos dudan. Por ejemplo, ¿qué piensan ustedes sobre eso? Sobre cuando no hay una oración contestada, cuando Dios no contesta una oración. Por ejemplo, Carmen, ¿qué piensas tú de eso? Primeramente, antes que todo, la oración, cuando tú hablas con Dios, cuando tú empiezas a pedirle a Dios algo, sí, nosotros tenemos que estar seguros y dispuestos a entender que no siempre estas oraciones van a ser con un sí. ¿Por qué? Porque lamentablemente Dios no puede decirnos que sí a todo, porque si Dios dijera que sí a todo, nos estuviera haciendo prácticamente un daño. ¿Sabe por qué? Porque hay cosas que a veces nosotros pedimos que no están bajo la voluntad del Señor. Y no solamente que no están bajo la voluntad del Señor, incluso a veces están bajo su voluntad, pero no es el momento para Dios darla. ¿Por qué? Porque simple y llanamente no estamos preparados para recibirla. Hay veces que tú vas a la presencia del Señor a orar, le oras a Dios, le presentas una petición a Dios y Dios te dice, wow, Dios, yo imagino que Dios dice dentro de él, no, pero mi hija, tú no sabes lo que tú me estás pidiendo. Es que si yo te lo doy ahora, si yo te lo doy justamente en este momento, te puede hacer daño porque tú no estás preparada para recibir esa bendición. Yo primero tengo que prepararte, capacitarte y luego veremos, y si ya tú estás preparado, si eso te va a hacer bien. Porque lamentablemente a veces nosotros vamos a la presencia del Señor y dice la palabra, no recibimos porque pedimos mal, porque pedimos para complacernos, para nuestros deleites propios. Y a veces es tan complicado este tema que nosotros tenemos que pedirle tanta sabiduría y discernimiento al Señor, porque a veces vamos a la presencia del Señor y nos volvemos una repetición. Padre, dame, Señor, dame esto, Señor, yo estoy pasando por un proceso, por una situación y necesito que tú me otorgues tal o cual bendición. Pero no vamos de la manera correcta. El Señor en una ocasión, recuerdo que le dijo a sus discípulos, le enseñó a orar, porque ellos le dijeron, Señor, enséñanos a orar. Y le dijo, cuando oréis, Padre nuestro que estás en los cielos. Primeramente, a veces nosotros ni siquiera vamos y glorificamos al Señor. Ni siquiera le decimos, Padre, mira cómo, Padre, tú eres bueno, tú eres maravilloso. Señor, tú me haces falta. Señor, yo necesito tu presencia. Y no, vamos, Señor, mira, yo estoy pasando por tal situación. Señor, dame esto, otórgame aquello. Y a veces la respuesta de Dios es no. Y incluso es
tenemos que estar preparados para recibir los no de Dios, porque esos no son los que nos libran muchas veces de tomar malas decisiones. Correcto, correcto. Entonces, fíjate lo que tú estás diciendo, que es súper importante, pedimos mal. O sea, ahí yo creo que radica la situación de por qué a veces las oraciones no son contestadas. Digamos, o sea, pongamos un punto medio. Hay una situación que ocurre muchísimo, que hay personas que incluso, mira, hay ladrones, que esto va a sonar súper loco, pero es cierto. Hay ladrones que antes de salir a robar, se encomiendan a Dios. Perdón. Se encomiendan a Dios. Que eso parece una locura, o sea, como una persona puede creer que Dios lo va a ayudar a robar. Y lo peor de todo es que salen, hacen el robo y lo logran. Entonces, hay que tener mucho cuidado, porque a veces se puede distorsionar el mensaje con cosas tan sencillas como esa. Yo creo que por eso es que es importante siempre resaltar la verdad sobre las cosas, de por qué Dios, cuando permite una cosa o no la permite, ya sea que tú la pidas orando o ya sea que te ocurre de manera espontánea, o sea, entendamos que realmente viene o no de Dios. Claro. Sencillamente no podemos decir, me pasó algo, sí, esto es de Dios, esto no es de Dios. Personas que lamentablemente no saben o no le prestan atención a lo que es realmente la oración. Y hay veces que Dios tiene que enseñarnos a nosotros a aprender a depender de Él. ¿Y cómo yo aprendo a depender de Dios? Yo tengo que tener una comunicación con Dios. Bueno, no solamente cuando hay ocasiones que Dios no contesta porque pedimos mal, pero también hay ocasiones que cuando viene la dificultad o la guerra o el sufrimiento, hay ocasiones que uno puede orar, como Jesús cuando estaba en el monte, que le dijo al Padre que quitara de él esa copa. Hay veces que Dios simplemente no escucha, no es que Dios no está escuchando, Dios está pendiente a nuestro clamor, pero es necesario que Dios nos deje en ese tiempo ahí en el proceso, para después, luego glorificarse en cada uno de nosotros. Ok, exacto. Bueno, me gustaría aprovechar, ya que seguimos con la conversación, hay otra cosa muy interesante que quería preguntarles, ¿no? Quizás voy a iniciar yo diciendo, voy a hacerle las preguntas y quizás haga una breve introducción de mi caso, de mi experiencia. Por ejemplo, ¿qué tuvieron ustedes que dejar por Cristo? Por lo menos en mi caso, yo les podría decir que yo llevaba una vida bastante desordenada. Sí, llevaba una vida bastante desordenada. Creo que llegué a un punto donde ya estaba perdiendo como el sentido a existir, a vivir, como ¿por qué estoy aquí? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Para qué lo estoy haciendo? Mira los problemas en los que estás metido, no sales de una, no pasa nada, entonces creo que cuando me vi tan encerrado me di cuenta que tenía la necesidad de Dios y entonces quise apartar esa vieja vida. O sea, beber, el deseo de probar otras cosas, el deseo de vivir una vida loca, el deseo de andar en la calle, aquí, de esquina en esquina. Y quise como encerrarme y recapitular. Y todas aquellas cosas que he dicho, mentiras, injusticia, maldad, todo lo que mi corazón o mi interior tenía. Cuando yo me convertí a Cristo, yo sentí que yo solté todo eso. Lo abandoné, lo eché a un lado. La pregunta para ustedes sería, ¿qué fue exactamente, por ejemplo, Saoni, qué fue exactamente una de las cosas que fueron más para ti importantes que tú dejaste por nuestro Señor Jesucristo? Bueno, fue ese orgullo también, esa raíz de amargura que antes de conocerlo, o sea, ese orgullo a no reconocer que tenía odio en mi interior y que eso me hacía daño, y también ese odio hacía que también yo le hiciera daño a los demás sin darme cuenta. Ok, exacto. Por ejemplo, entonces, fíjate que y a ti eso te ha hecho, o sea, ¿cómo te ha hecho sentir eso? O sea, ese cambio, esa transición de decir, bueno, ya voy a dejar de ser yo para que Cristo sea. ¿Cómo te hizo sentir eso a ti?
también eso hacía que yo me encerrara hacia las personas, y cuando lo dejé a un lado, cuando permití que Dios tomara control de mí, me permitió poder conocer a nuevas personas, también entender que no todo está perdido realmente en la humanidad, que todavía hay personas que realmente vale la pena cuando conocen de Dios. Ok, Carolyn, en tu caso entonces, dime, ¿qué tuviste tú que dejar por Cristo? Porque yo que te conozco, obviamente, que eres mi esposa, conozco la historia, pero sí quisiera que tú pudieras compartir con nosotros en esa primera impresión, estando pequeña, cuando te convertiste, ¿qué fue lo primero que tú sentiste que Cristo te cambió? ¿Qué fue lo primero que dejaste por Cristo? Primeramente, ante todo, yo, así como decías, prácticamente yo nací en la iglesia, toda la vida he conocido lo que son los caminos del Señor. Gracias a Dios por la misericordia de Dios. Pero aunque crecí dentro de la iglesia, iba a la escuela bíblica, tomaba clases bíblicas, fui subiendo, instruyéndome en el camino del Señor, aún así hay un punto en que todo ser humano necesita entablar una relación directa y personal con Dios. ¿Y qué me pasó a mí? Llegó un momento en que yo toqué fondo y necesitaba realmente tener un encuentro con Dios, aún más allá de que iba a la iglesia desde pequeña porque mi familia me llevaba, pero no tenía un verdadero encuentro con Dios, ¿no? Sí conocía, me hablan de Dios, me han enseñado lo que es el camino del Señor, pero no tenía una relación directa con Él, lo que me llevó a tocar un punto fondo, un momento difícil en mi vida, el cual ameritaba tomar una actitud, tomar carácter, tomar una decisión de decirle al Señor: Señor, yo quiero conocerte verdaderamente, quiero saber quién eres tú y quiero conocerte de verdad. ¿Qué tuve yo que cambiar? ¿Qué tuve yo que dejar? Primeramente, el Señor me permitió dejar la depresión, la ansiedad, la falta de fe. Tenía muchas inquietudes en mi vida, problemas personales que me llevaron a tomar decisiones equivocadas, pero el Señor, gracias a Dios, en su misericordia me permitió conocerlo directamente a Él. Ok, bueno, excelente. ¿Quieres saber realmente cuáles fueron esas cosas que tuvimos que dejar por Cristo? Porque son muy importantes. Y pues ahí surge otra pregunta que quiero compartir con ustedes, y es sobre los ministerios que nos tocaron a cada uno de nosotros. O sea, los ministerios que nos tocaron a cada uno de nosotros, por lo menos en mi caso, a mí desde hace mucho tiempo me gustó la música, el canto. Fuera de la iglesia, antes de ser cristiano, ya me gustaba cantar, el karaoke y tal. Y cuando voy a la iglesia, pues ese es el ministerio que más me gusta. De hecho, cuando yo entré en la iglesia Camino Canaán, Fuente de Luz, mi transición al ministerio de adoración fue bastante rápida, porque yo no sentí que pasó tanto tiempo. Como ya yo venía bautizado, a la iglesia donde me había bautizado, para la redundancia, cuando entro a la iglesia Camino Canaán, fue como muy sencillo. Hice una prueba, por así decirlo, ¿no? O sea, suena mal, pero fue así. O sea, hice una prueba, gustó, y entonces al poco tiempo pues me dieron la primera oportunidad. Para mí fue algo increíble, porque de hecho compartía yo contigo mismo, Carolyn, en esos tiempos. Te decía que yo me visualizaba cantando, adorando a Dios en tu iglesia, y ocurrió tal cual. Meses después ocurrió tal cual. Entonces, en el caso de ustedes, quisiera saber, por ejemplo, Saoni, ¿cuál es el ministerio que tú sientes que Dios te entregó? ¿Cuál es la misión que Dios te entregó? Y cómo tú quieres enfocar ese ministerio para que llegue a las almas. Bueno, realmente en Dios quisiera el ministerio de misionera de la palabra, regalarle a los pobres y
Quisiera que realmente Dios me diera los recursos para enfocarme en eso, pero el don que tengo para la iglesia es de adoración. Al principio, cuando Dios me lo reveló, no creía que portaba, porque hay cosas que uno porta o en el diseño de Dios uno tiene y uno simplemente no se visualiza como Dios te ve. Y una vez Dios me ministró fuertemente, o sea, los dones no son para uno exhibirse, ni tampoco para honra propia, sino que Dios me ministraba que tenía que entender la necesidad del pueblo. Aunque yo no quisiera, o mis emociones no quisiera de estar delante del público adorando al Señor, yo tenía que hacerlo porque esa persona necesitaba tal vez escuchar un cántico, escuchar tal vez una adoración para sentirse mejor o conectarse con Dios también. Es lo que yo te digo, ¿entiendes? O sea, yo creo que los ministerios son, es lo que es como la encomienda que Dios nos coloca a cada uno de nosotros. O sea, nos da el don, nos da las herramientas, esa es la palabra. Nos da las herramientas para que nosotros podamos eventualmente poder compartir, poder reproducirnos en otros, llevando el mensaje, la palabra, por medio de una canción, por medio de una oración, por medio de la palabra, porque a veces el Señor, el mayor don, pienso yo, es la sabiduría para interpretar la palabra. Eso es algo muy propio que yo considero, porque el que tiene buena interpretación de la palabra tiene la capacidad de tocar puntos exactos en la vida del otro. Entonces ese otro se da cuenta que la palabra de Dios es fiel y verdadera, porque cuando tú le llevas el mensaje con la sabiduría de Dios, impacta hasta el punto que la persona diga: yo quiero a Cristo. Entonces, Carmen, partiendo de ese punto, el ministerio tuyo, nos gustaría saber y escuchar cómo el Señor te colocó ese ministerio y cómo tú quieres que impacte en las almas de las personas que pues esperamos reciban a Cristo. Realmente el ministerio o talento que Dios nos da realmente es para ponerlo a disposición de la obra de Dios, claro está. Con lo que yo siento que el Señor me ha tocado, que me encanta hacer, es hablarle a otros de Él. Realmente es una encomienda que el Señor nos dejó: ir por el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Aquel que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. Es una encomienda que tenemos todo aquel que ha recibido por gracia debe de dar por gracia lo que por gracia ha recibido. Y eso es lo que principalmente a mí me llama la atención: dar por gracia lo que por gracia he recibido. Si yo hoy he conocido a un Dios tan bello, hermoso, maravilloso, como el que yo sé que Dios es, también me gusta presentárselo a cada uno de ustedes. Así como la oración, me encanta, la intercesión es una base primordial y es lo que el Señor me ha llamado a hacer. Excelente, excelente. Bueno, me gustaría que pudiéramos compartir ya este último punto, que lo voy a hacer, estos últimos dos puntos me gustaría hacerlos juntos, para que podamos despedir y podamos entonces compartir juntos como hermanos este momento tan bonito, este primer video que estoy seguro que va a impactar muchas vidas. Y es primero cómo nosotros llegamos a Cristo, cada uno de nosotros, que fue lo que nos motivó a convertirnos a Jesucristo. Y pues cómo eso transformó nuestras vidas, o sea, qué tan bueno fue haber pasado del mundo a servir a Dios. Me gustaría que Saoni expresara cómo fue esa transición, una pequeña reseña de cómo fue esa transición. Bueno, yo no vengo de un hogar cristiano. En cierto punto y en ocasiones, cuando un hogar no conoce de Dios, hay veces que los padres cometen ciertos errores y marcan mucho a los hijos. Y hay heridas que ni nosotros mismos con nuestra fuerza podemos curar. Entonces, cuando solamente Dios me ayudó a curar, a tener esa paz y esa tranquilidad y también ese amor que en ese tiempo carecía o sentía como que nadie
me amaba, que nadie tal vez me tomaba importancia, porque hay ocasiones que también los padres no le preguntan. Entonces Dios es consciente de eso, aunque nosotros no lo hablemos. Dios es consciente, Dios ve cada pensamiento, cada sentimiento, cada emoción, y Dios sabe que tú necesitas escuchar su palabra, también conducirte al lugar donde realmente te ayude a encontrarte como persona y encontrar también tu propósito, tu asignación en la tierra. Ok, o sea, tú podrías decir entonces que el gozo que Cristo te dio realmente le dio una perspectiva diferente a tu vida. O sea, Sí. del pasado al presente te sientes completamente, te sientes plena. Sí. Pese a la situación que uno se lo pueda presentar, Sí. porque regularmente uno se le presenta muchas cosas. Siendo cristiano aún más, que la gente piensa que uno te exento a que te ocurran situaciones, pero es peor, todo lo contrario. Siempre ocurren situaciones peores, siempre tenemos discrepancias, siempre tenemos una situación con alguien, siempre no estamos de acuerdo con algo, y si no estamos de acuerdo con lo incorrecto, entonces somos malos. El cristiano tiene que lidiar con muchas cosas, lastimosamente. Entonces, partiendo de ese punto, Caroline, me gustaría que entonces compartieras con nosotros lo mismo, el testimonio, y qué te incentivó a convertirte a Cristo, y qué es lo que te ha mantenido hasta ahora vivir para Cristo. Como les decía anteriormente, ya lo había mencionado anteriormente, pero sí me crié en un hogar cristiano, pero lo que mayormente me motivó a conocer realmente quién era Dios es porque sentí un vacío en mi corazón y sentía que necesitaba que ese vacío fuera llenado. Y la única manera de que ese vacío fuera llenado era con Dios, porque en una ocasión, en uno de los cultos de la iglesia, recuerdo que un hermano estaba predicando, estaba impartiendo la palabra, y había un fuerte llamado, y él hacía un llamado que quién quería a Cristo en ese momento, pero yo era una niña prácticamente de 11 años de edad y decía, bueno, me da vergüencita como pasar hacia adelante, aceptar al Señor, pero siempre me he recordado, porque me enseñaron esa base bíblica, que el que se avergüenza de el Señor aquí en la tierra, el Padre se avergüenzará de él de los cielos. Entonces ese día que ese hermano estaba predicando en la iglesia, yo tenía 11 años, y el Señor me inquietaba como, no te puedes ir de esta actividad sin aceptarme, tienes que pasar adelante. Y yo sentí una tremenda inquietud en mi corazón de que tengo que pasar adelante, tengo que hacer confesión de fe, tengo que aceptar a Cristo. Y en ese momento, cuando el hermano terminó el llamado, yo entonces dije, bueno, déjame pasar y hablar con una de las hermanas de la iglesia. Le dije, mire, yo me quiero convertir. Ella me dijo, ay, sí, claro que sí, un hermano hizo la oración por mí. Pero eso no quedó ahí. Pasa lo siguiente. Después de que yo decidí tomar la decisión de aceptar a Cristo en mi corazón, ha sido la mejor decisión de mi vida, porque con Cristo he aprendido lo que es el amor verdadero. Con Cristo he aprendido que amar, para poder amar tienes que conocerlo a Él, y para poder aprender a amar a otros tienes que amarte a ti, para poder amar a otro y conocerlo a Él. Porque si conoces lo que es, si conoces quién es Jesús, realmente conocerás la verdad. Dios te bendiga y Dios te guarde. Bueno, le damos muchísimas gracias de verdad por haber compartido con nosotros este momento tan maravilloso. Este fue nuestro primer video, esperamos que sea el primero de muchos. Vamos a compartir la palabra de Dios constantemente toda la semana, y vamos a estar compartiendo por nuestras redes sociales senderos en nuestras diferentes plataformas, que vamos a irlas presentando al pasar de los días. Le damos muchísimas gracias, porque este ministerio, tenemos mucha fe en este ministerio que estamos iniciando para Cristo, y estamos seguros que va a llegar a muchas almas. Así que la gracia de Dios esté con cada uno de ustedes, y que esté muy bien.
Dios te bendiga. Bye bye, un placer.